nacional, en lo que tiene que ver con el informe de segundo debate del proyecto de ley orgánica reformatoria de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Todavía hay algunos asambleístas por intervenir, habían solicitado y estaban siendo incluidos para su participación en el debate. Ya le vemos, está el asambleísta Jaime Olivo para su intervención. Buenos días, señor presidente, ¿me escucha? Escuchamos, asambleísta, buenas tardes. Buenas tardes, un saludo muy especial a todos mis compañeros y gracias, estimado presidente encargado, a todos los intervinientes, a la señora ministra, a los profesores, a la señora que antecedió, Lucía Figueroa del pueblo de Loja, a todos un abrazo como asambleísta de la provincia de Cotopaxi y un saludo especial a todo el pueblo de Cotopaxi y a todos los profesores de nuestro querido país. Creo que es muy importante recalcar este avance en la reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe y me voy a centrar específicamente y agradecer sobre todo al señor presidente de la comisión, a nuestro querido compañero y amigo Jimmy Candel y a todos los integrantes de la Comisión de Educación, como está varios amigos y compañeros, el compañero Israel Cruz, Silvia Salgado, muchos compañeros que están en la Comisión de Educación. Queremos agradecer de antemano, sobre todo, señor presidente, debo manifestar, hace casi cerca de 2 años presenté un proyecto de reforma a la Ley de Educación Intercultural Bilingüe acerca de la educación bilingüe. Y quiero agradecer de que han sido recogido la propuesta mía dentro de la comisión y creo que es un avance muy importante. Lamento decir de que en las expresiones anteriores del compañero, creo que de alguna manera eso es la expresión en la que decía que hay solo hay una educación. Debo recordarle que la educación bilingüe existe desde el año, efectivamente, ya casi aproximadamente unos 30 años, es decir, se creó con el programa de educación intercultural bilingüe en el año de 1989 y nosotros escuchamos a nuestras promotoras, se podría decir profesoras promotoras de promoción de educación, que se inició así. Yo provengo de una familia de profesores, tengo 2 hermanos maestros con mucho honor y mucho orgullo. Ellos comenzaron en el campo, comenzaron de bonificados, trabajaron en votados, alejados de la familia como todos los profesores. Y eso quiero recalcar, que esta educación intercultural está reconocida no solamente en la Constitución de la República, está reconocida en el convenio de la OIT, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en la cual nos insta a los estados, efectivamente, las Naciones Unidas dicen que el Estado tiene que buscar mecanismos adecuados para los pueblos indígenas. La educación intercultural no solamente está dentro de nuestro Estado ecuatoriano, sino en América Latina o en Latinoamérica. Está reconocido la identidad cultural, razón por la cual no creo que en este momento podemos decir de que debe haber solo una educación. Sí, estamos de acuerdo que la educación es un derecho humano, un derecho fundamental, un derecho del ciudadano, un derecho de la colectividad, un derecho de los pueblos. En eso estamos de acuerdo. Pero tenemos que hacer énfasis, y ya dijo el compañero que antecedió, la educación intercultural bilingüe se construye en armonía desde los territorios indígenas, desde los pueblos, desde las nacionalidades. No es que en este momento se trata de recién reconocer a la educación intercultural bilingüe, siempre existió.
Hubo esa relación, esa mancomunidad en el territorio entre el profesor, entre el maestro, con la comunidad, con el estudiante, aprendiendo a preservar, a cuidar el entorno, el medio ambiente, nuestro idioma, el fortalecimiento de nuestra identidad, de nuestra cultura. No es que en este momento nosotros estamos empezando, eso ya existió, la educación intercultural bilingüe. Y por eso quiero felicitar y agradecer a los compañeros de la comisión y decir de que efectivamente se ha recogido, en la cual propuse de que se elimine la palabra de la subsecretaría y se añada como sistema de educación intercultural bilingüe, en la cual tenga autonomía administrativa. En el artículo 77, en la parte concreta, tiene que ir con autonomía administrativa, técnica, pedagógica, operativa y financiera. ¿Por qué? Porque naturalmente para que puedan tomar decisiones administrativas las autoridades de la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe, efectivamente necesitan esa autonomía sin que ello pueda extralimitarse en sus funciones, sino más bien es una autonomía administrativa en el desempeño, encargada de la coordinación, de la gestión, del seguimiento y evaluación de las políticas públicas de educación intercultural bilingüe. En ese sentido, también en el artículo 83 de la Ley de Educación Intercultural Bilingüe, igualmente se suprime la palabra subsecretaría y va el término secretaría, razón por la cual también en el artículo 4 igualmente se suprime la palabra subsecretaría y se agrega el término subsecretaría. En eso creo que estamos completamente de acuerdo. De igual manera, en el artículo 5, se elimina en el literal D del artículo 85 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe. De igual manera, en cumplimiento del decreto ejecutivo número 373, expedido el 19 de abril del 2018, en la cual se fusiona por absorción al Ministerio de Educación el Instituto de Idiomas, Ciencias y Saberes Ancestrales del Ecuador. En ese sentido, de igual manera, en el artículo 6 se suprime la palabra subsecretaría y agréguese el término la secretaría. De igual manera, en el artículo 7 se suprime la palabra subsecretaría y agregas el término la secretaría en el artículo 88 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe. De igual manera, en el artículo 8 suprímase el artículo 89 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe. Por tanto, el artículo 9, las funciones del Instituto de Idiomas, Ciencias y Saberes Ancestrales, y agréguese lo siguiente: la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe tiene además las siguientes funciones. En el artículo 90, razón por la cual tiene las siguientes funciones. En ese sentido, creo que también se ha recogido la supresión. Finalmente, creo que es un avance muy importante. Vuelvo y manifiesto de felicitar a la comisión, a todos los miembros de la comisión, que han sido un trabajo muy duro. Y lo más importante, y quiero ir concluyendo, creo que ese es una aspiración de todos los compañeros maestros, sobre todo el derecho al trabajo, a la no discriminación, el derecho a la igualdad, a la estabilidad, porque yo propuse, y efectivamente también ha sido recogido del artículo 133 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe, en el literal F, porque en la actual ley se encuentra
quienes hubieran reprobado la evaluación del desempeño obligatorio por 2 veces consecutivas serán destituidos inmediatamente del cargo, en la cual como texto alternativo había propuesto que quienes hubieran reprobado la evaluación de desempeño obligatorio por 2 veces, los docentes no podrán participar en el proceso de ascenso y recategorización durante los siguientes 3 años, tiempo en la cual el Ministerio de Educación implementará el acceso gratuito en los procesos de desarrollo profesional, capacitación, actualización, formación continua y mejoramiento pedagógico, porque naturalmente los maestros, los profesores, con esta situación de la evaluación, lamentablemente estaban más preocupados de que no se respetaba la estabilidad laboral. Por eso creo que el Estado tiene en su responsabilidad de capacitar, de actualizar, de prepararse a los compañeros maestros, porque naturalmente si el Estado se descuida, si el Estado no da los mecanismos adecuados, si el Estado no le garantiza al profesor, ¿cómo podemos exigirle una evaluación permanente al maestro? Razón por la cual ha sido acogida y creo que es muy importante que se haya recogido esta propuesta por el bien de los profesores. Razón por la cual, señor presidente, yo aspiro que esta reforma de ley orgánica de interculturalidad sea tratada y sea aprobada en este periodo. No podemos esperar, no podemos desatender a las aspiraciones de los maestros, de los profesores, no podemos seguir postergando. Por lo tanto, yo creo que es una responsabilidad que tenemos frente al país, frente a la educación, frente a los maestros. Finalmente escuché en algún medio que alguna compañera había manifestado que a lo mejor se estaba atentando o contradiciendo a la Constitución, y dentro del artículo 57 de la Constitución nos reconoce a las comunidades y pueblos y nacionalidades en el artículo 14, numeral 14, perdón, el artículo 57, numeral 14 dice que los pueblos y nacionalidades tienen derecho a desarrollar, a fortalecer y potenciar el sistema de educación intercultural bilingüe, con criterios de calidad, desde la estimulación temprana hasta el nivel superior, conforme a la diversidad cultural, para el cuidado y preservación de las identidades en consonancia con sus metodologías de enseñanza y aprendizaje. Se garantizará una carrera docente digna. La administración de este sistema será colectiva y participativa, con alternancia temporal y espacial, basada en veeduría comunitaria y rendición de cuentas. Se encuentra garantizado en la Constitución, razón por la cual estaría en plena relación, en plena coordinación y en plena garantía constitucional del sistema de educación intercultural bilingüe. Por lo tanto, sugiero, por lo tanto, exhorto, y yo creo que esa es la aspiración de todos nuestros compañeros, de darle la respuesta al país, de darle respuesta a los maestros, de darle respuesta a la educación, porque muchas veces nuestros maestros se encuentran abandonados en los territorios lejanos, abandonado de la familia, distanciado de la familia, y lamentablemente el Estado en su conjunto muchas veces desde muchos años no ha tenido esa capacidad absoluta de apoyarlo. Razón por la y hoy en la pandemia. Muchas gracias, asambleísta Olivo. Sí, culmino. Hoy en la pandemia aspiramos que de alguna manera se pueda progresivamente retornar a la educación, como ya dijo, que puedan en primera línea estar vacunados nuestros estudiantes, nuestros profesores, a fin de que la educación pueda ser un cambio para el mañana. Nada más, señor presidente, y agradezco de antemano un abrazo a todos. Concluye la intervención del asambleísta por Cotopaxi, Jaime Olivo, quien al finalizar hizo un